En la emisión anterior hablé de los orígenes de la Bienal de Arte de Medellín. Hoy me voy a referir a la primera convocatoria de la que se llamó Bienal Hispanoamericana de Arte de Coltejer del año 1968. Se inauguró un sábado, el 4 de mayo de 1968, a las 6:30 de la tarde, en el bloque de física que había sido prestado para montar la Bienal. Pero ¿qué pasaba en el entorno? La ciudadela de la Universidad de Antioquia estaba sin enmayar, no se había arborizado. Eran muchos bloques de 3 y 4 pisos, plazoletas, senderos peatonales y una infraestructura que prácticamente convocaba todas las actividades del conocimiento. Pero la habían concebido como si fuera un parque abierto a la comunidad. Grave error, gran problema se presentó, porque los vecinos que pululaban por el sector pues se encontraban como una zona atractiva para ellos, provenientes de Lovaina, del Fundungo, de la Policlínica, los sobrevivientes de las heridas, es decir, un lugar que estaba muy cercano a la curva del Bosque, al barrio Las Camelias, los talleres de mecánica, los recicladores que venían de Moravia, la inspección de policía, el Chagualo, que era la más cercana por la puerta de Barranquilla, donde vivían gentes humildes que trabajaban en el lavado y la planchada de ropas. Hay que tener en cuenta que allí se desarrolló mucha actividad precisamente por todos los elementos de los hospitales y de las clínicas que tenían unas enormes factorías para la limpieza y desinfección. Pero adentro, ¿qué pasaba? Adentro cambiaba completamente el lenguaje, porque de ese ambiente tan hostil que se respiraba en el exterior, entrábamos a una colección de obras heterogéneas donde se habían abolido las categorías. Aquí ya no se hablaba ni de pintura, ni de escultura, ni de cerámica, ni de grabado. Era un acercamiento al graffiti, a las obras de ambiente que llamaban el environment, al tecnoformismo, a la pintura industrial, el escaparatismo, la iconografía mitológica de la moda, las técnicas publicitarias, el metalenguaje, la ciencia ficción, el cinetismo, la tecnología tipográfica, la construcción industrial, la publicidad, el mercadeo, la abstracción geométrica. Algo bastante difícil para que la gente entendiera qué era lo que estaba mirando. Entonces las personas llegaban allí con ánimos curiosos, pero realmente se convirtió en un tema de conversación diaria, de reportajes, de ensayos, de conferencias, de apologías y de críticas, de burlas, de sermones, de hojas volantes, de murmuraciones, de chistes, de diatribas. Pues la gente no veía claramente lo que no podía denominar dentro de los cánones tradicionales de la creación artística, no sabían qué era esa mezcolanza de cosas. El periódico El Colombiano decía que el ministro de Educación iba a inaugurar ese sábado 4 de mayo la Bienal Iberoamericana de Pintura, y el Correo lo llamó el máximo acontecimiento cultural de 1968. Pero la gente que llegaba allí eran personas que observaban ligeramente, miraban detenidamente, admiraban ignorantemente, analizaban conscientemente, pasaban indiferentemente para terminar diciendo que no entendían nada de eso del arte moderno. Desde un principio se pensó que la Bienal era una entidad de carácter eminentemente educativo y formativo, pero la dificultad era, con todos estos lenguajes diferentes, cómo iban a hacer para comunicar con el público tan variado. Los extranjeros que participaron de la Bienal habían sido seleccionados por conducto de las embajadas de Colombia. Primer error, porque los burócratas del Estado no tenían ni las condiciones ni las calidades humanísticas para definir en cada país representado cuáles serían los artistas más significativos para traerlos a la Bienal. Participaron entonces en forma más reducida los que respondieron a las comunicaciones que por la época se hacían por correo, no ahora con la tecnología, muy demoradas, se demoraron 4 meses haciendo contactos. ¿Quiénes vinieron?
11 países representados. De estos países vinieron 1 de Guatemala, 4 de Costa Rica y 4 de Panamá, de Venezuela y de Uruguay, otros 4 de cada uno, 5 de Ecuador y 5 de Paraguay, 6 de España, 6 de Perú, 8 de Argentina y 36 colombianos, de los cuales solamente había 2 antioqueños. Dentro de los jurados de selección había un colombiano, eran 3 jurados, que era Dicken Castro, quien se fungía como decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, de la cual dependía la Escuela de Bellas Artes, que era pues el émulo de la Universidad Nacional, que tenía una facultad. No había más facultades en este momento que tuvieran el arte dentro de sus programas. En el año de 1962, en el mes de junio, se había realizado en Medellín la Feria Internacional de las Flores y Textiles, que según la imagen que tenemos ahí en la pantalla, se ve la cantidad de empresas textileras y de metalurgia que había en la ciudad en 3.600 metros cuadrados. Lo tengo como referencia porque este espacio estaba ubicado muy cerca a la subida al Cerro Nutibara, desapareció y se perdió la oportunidad de hacer eventos como el que estamos mencionando en este momento de la Bienal. La universidad había sido construida como la Clínica León XIII, haciendo excavaciones muy profundas para buscar terreno firme. En las fotografías que se conservan aéreas se alcanzan a apreciar la cantidad de bloques que conformaron la nueva ciudadela universitaria. El lote de la ciudadela tenía una extensión bastante grande, bastante significativa. Y como ven en las imágenes, pues había que empezar a levantar la infraestructura, compitiendo con las tierras deleznables de las inundaciones de la época en que el río Medellín no estaba canalizado. El área de la ciudadela entonces se fue determinando por disciplinas del saber. Vino el maestro Pedro Enel Gómez y para la época de la Bienal estaba desarrollando su pintura mural en la biblioteca. El maestro Arenas Betancourt estaba realizando la fuente, que era el elemento central que unía el conglomerado universitario alrededor de la biblioteca y alrededor del museo. Hay una imagen de los estudiantes inaugurando el bloque nuevo de humanidades, donde hay un pequeño teatro al aire libre, que luego tuvo para eventos cerrados el Teatro Camilo Torres. El plegable que se entregaba de mano era simplemente un listado de artistas provenientes de países, simplemente con el nombre, no había ninguna otra información. En el catálogo se veían únicamente unas cuantas reproducciones del premio principal, porque tenía premios, que fue la obra de Luis Caballero, y los otros eran distinciones y menciones, en el caso de Manuel Hernández, Bernardo Salcedo, Sonia Gutiérrez, que recibieron menciones de distinta categoría por sus obras, y terminaba con la obra de Augusto Rivera, que había sido escogido por haber obtenido el primer premio en el Salón Nacional de Artes del año 64. Los demás no tenían su elección a base de premios o distinciones anteriores, sino precisamente por las recomendaciones de las embajadas y de los consulados. Los colombianos sí venían recomendados por el jurado. Los 2 antioqueños fueron Jorge Cárdenas, pintor radicado en Medellín, e Ignacio Gómez Jaramillo, muralista antioqueño radicado en Bogotá. El maestro Fernando Botero nos mandó la obra porque no se había secado, y sin embargo ahí aparece incorporada la Virgen como si hubiera participado en el evento. Los argentinos que fueron premiados, Sara Grillo y José Fernández Muro, eran matrimonio, como nota curiosa.
Dicen que el rechazo por los antioqueños, que era muy visible en la época por los que funcionaban dentro del ámbito de Bogotá, fue el español Gil Tobar, que estaba radicado en la capital. La representación chilena no pudo venir porque las obras no cupieron en el avión. La obra de Botero no vino porque no se había secado. Y la obra de Caballero, en contravía de lo que disponían los requisitos de la Bienal, de que la obra fuera reciente y no hubiera sido presentada públicamente, venía de una exposición en Bogotá y llegó en forma parcial. Es una época bastante complicada. Para el día de la inauguración había llegado a Medellín el presidente Caloyer Restrepo, que se desplazó para Puerto de Río. Era alcalde Jaime Tobón Villegas. Un periódico costaba 60 centavos, el dólar tenía un cambio de 16,20 centavos. No se había iniciado la construcción del Palacio de Exposiciones. El Teatro Pablo Tobón Uribe estaba inconcluso. Estaba en construcción el Parque Norte. En la fotografía se alcanza a apreciar el terreno completamente sin intervención alguna. En el Museo de SEA se presentaba una retrospectiva de Eladio Vélez, el Salón de los Rechazados de la Bienal. En la Casa Mariana, que queda en la Avenida de la Playa, cerca del Palacio de Bellas Artes, se exhibían 8.000 piezas del Congreso Eucarístico Internacional. Pedro Nel Gómez estaba pintando el mural. Luis Alberto Acuña exponía en el Club Unión. Se había inaugurado la Galería Picasso y la Academia Juvenil de Artes. Este es más o menos el contexto de esa Bienal, que dejó pues muchos comentarios y dejó muchas opiniones al respecto, porque Medellín todavía estaba sin despertar del movimiento de los pintores murales, de los figurativos, de la generación Bachué, de los acuarelistas y de los ceramistas. En la próxima emisión vamos a hablar de la segunda Bienal del año 1970, que también se realizó en la Ciudadela Universitaria, en el entonces inacabado Museo Universitario.